Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones. Ok, hermanos, vamos a tener la predicación de la palabra de Dios. Algunas ocasiones tengo que dar estas declaraciones. Voy a predicarles un mensaje, hermanos, que va a llegar a los tuétanos de todos, a lo más profundo de nuestro ser. No va a ser un mensaje cómodo, va a ser un mensaje incómodo. Pero en este mensaje va a haber una respuesta de por qué pasan ciertas cosas en la familia. Ahora bien, hermanos, entienda esto. Esto no es algo generalizado. Puede ser algo generalizado por padres que no tengan cuidado, pero esto no es algo generalizado. Este mensaje, hermanos, yo decía a Dios desde esta semana, ¿qué necesitan mis hermanos que prediquen en la mañana? Y yo le decía a Dios, ¿y qué necesitan que yo les predique en esta tarde? Todos mis mensajes son estudiados por mí, orados, meditados, checar la Biblia, todos. Y este mensaje no es para alguien personal. Este mensaje es para todos, pero va a ser más, va a tocar más a muchos de los que están aquí. También, como algunas veces lo he dicho, cheque la Biblia para que vea que es un mensaje bíblico. Cheque los versículos que tienen un contexto histórico, bíblico, profético o principios bíblicos, morales, espirituales. Chéquelo. Procuro que siempre sea así, porque si no, un mensaje no es efectivo. Un mensaje efectivo es un mensaje bíblico, desarrollado con la Biblia. Vaya a sus Biblias a 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 4, y les voy a pedir que se pongan de pie. Voy a leer y ustedes me seguirán con su vista y estaremos en oración. Puestos de pie, yo leo y ustedes leen con su vista nada más. 2 de Samuel 11, del 1 al 4. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David y preguntó por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Padre Celestial, en esta tarde le agradezco mucho por tenernos como una familia en esta iglesia bautista. Es dulce y muy agradable para mí y para muchos que están aquí. Gracias por poner en el corazón de estar aquí fielmente. Le pido que perdone nuestros pecados. Y Señor, una vez más, como todos los días, le pido de rodillas, háganos más santos.
que nuestras vidas sean más puras y transparentes. Háblenos a través de este mensaje, Señor. Denos la respuesta que algunos padres de familia necesitamos escuchar. Bendiga la enseñanza con los maestros. Hable a los niños. Bendiga a las hermanas que se esfuerzan a cuidar a los más pequeños de nuestra congregación. Le pido esto en Cristo Jesús. Amén. Pueden, hermanos, tomar su lugar. Posiblemente, hermanos, mi memoria ya no es la que era antes. Creo yo, hermanos, que la parte más triste de la historia de David la encontramos en su caída. La caída en el pecado de adulterio. Este adulterio no se llevó a cabo de un día para otro. Se fue desarrollando la pasión, el deseo en el corazón de David, ya desde hacía años atrás. No fue que de repente David se dio un resbalón, no fue que de repente vio una mujer hermosa y la codició y la trajo. No, hermanos. No fue así. Ya había problemas en la vida de David desde hacía años, como en la vida de cualquiera de nosotros. Podremos sorprendernos. Ay, el hermano fulano tal hizo esto. La hermana, el joven, la señorita. Mira nada más lo que pasó. No es repentino, hermanos. Tiene que ver con tiempo todo esto. Quiero hacerles una pregunta. Y voy a hablar de los hijos. Una pregunta. A todos los padres de familia, que ayudará a los futuros padres de familia. ¿Por qué en generaciones pasadas y esta generación presente, que ha marcado más la inmoralidad en la iglesia, por qué como padres cristianos tenemos hijos promiscuos? ¿Por qué un hijo es un hijo o una hija degenerada, inmoral, con deseos y pasiones pecaminosos? ¿Por qué en esta generación hay jóvenes fornicarios que se meten con un muchacho, con otro, con una muchacha y con otra muchacha? ¿Por qué hay en nuestra generación muchachos mujeriegos que enamoran a una, enamoran a otra, prometen casarse y van sobre la otra y las van botando en el camino? ¿Por qué aún en las mismas iglesias bautistas, que deberían de ser iglesias conservadoras y morales y decentes, por qué ahora han surgido muchachas prostitutas que se prostituyen hasta sin cobrar dinero? ¿Por qué? ¿Por qué hay hijos de iglesias y que se oiga claro y fuerte, no podemos encubrir esto? ¿Por qué en iglesias que se supone que deben de ser iglesias tradicionales a la antigua, por qué se está levantando una generación de jóvenes homosexuales que los ha visto, que los ha habido y los habrá tristemente en esta iglesia? ¿Por qué en una iglesia bautista de sana doctrina que predica contra el pecado y que gana almas, por qué se han levantado muchachas y se han entregado al lesbianismo? ¿Por qué en iglesias se han levantado también hombres y ahora hasta mujeres que violan a menores de edad? Pastor, lo último me espantó. ¿Cómo puede ser eso?
Es la realidad. Yo no voy a encubrir eso. Aunque la gente diga, mira nada más qué clase de iglesias, mira qué clase de jóvenes, fornicarios, mujeriegos, prostitutas, adúlteros, homosexuales, lesbianas, violadores. No todos, pero está surgiendo jóvenes así. ¿Por qué? Tal vez tú seas un padre de familia o una madre de familia que te preguntes, ¿por qué está sucediendo esto? Y yo le voy a dar la respuesta en esta tarde. No voy a generalizar, pero esta clase de hijos están surgiendo de padres que en un momento de su vida fueron promiscuos y fueron inmorales. Por eso. Y sí, son sorprendidos con lo que hacen sus hijos. Y pueden llorar y gritar, has traído deshonra a nuestra familia, eres una vergüenza a la casa, nunca nos imaginamos que ibas a hacer tal cosa, mira dónde has dejado nuestro testimonio que nos ha costado tanto cuidarlo. Hermano, padres inmorales, promiscuos, coquetos, ventajosos, que manipulan y chulean a las mujeres y parece que sus ojos tienen imán cuando andan en las calles. ¿Qué clase de hijo esperabas tener? ¿Cómo le puedes exigir algo a tu hijo? Algo que tú ni siquiera has podido controlar hasta el día de hoy. El problema no está tanto en los jóvenes y las señoritas de nuestra generación. El problema ha estado en los padres de familia. Ahí está, hermanos. Escúcheme bien, hermanos. Hijos de padres promiscuos e inmorales, si el padre y la madre se arrepienten, deberán tener más cuidado en la educación de sus hijos que cualquier otro padre de familia. Es decir, si yo fui promiscuo, fui inmoral, adúltero, fornicario, me alimentaba de pornografía, nacen mis hijos, crecen mis hijos, ahora me arrepiento, me entrego al Señor, trato de hacer las cosas mejor. Yo, sabiendo mi pasado, debo tener más cuidado que los demás en cuidar a mis hijos, porque ellos van a heredar mi inmoralidad. Ahí está, hermanos. Y hermanos, yo puedo darles un ejemplo personal. Ya lo he dicho antes. Mis abuelos paterno y materno fueron borrachos, fueron alcohólicos, tomaban todos los días alcohol, pulque, cerveza, tequila. Aún mi abuela también. Mi padre también, alcohólico, borracho. ¿Sabe cómo salió el hijo de José Ávila, el borracho? ¿Sabe cómo salió? Salió borracho. Pero por la gracia del Señor, hermanos, hoy, desde hace ya más de 30 años,
ni una sola copa. No es mi tentación, no es mi debilidad. Aborrezco el alcohol, predico contra el alcohol y quiero rescatar al número más grande de borrachos en el mundo. Pero yo heredé, hermanos, el vicio. No nací borracho, pero heredé el vicio. Es decir, no nací borracho, pero tenía la tendencia de ser borracho más que los hijos de padres que nunca tomaron una copa. Nos sorprendemos de la triste vida de el rey David. De que tuvo un hijo violador, hermanos. ¿Qué sentiría usted tener un hijo violador? ¡Qué noticia tan triste! ¡Mi hijo! ¿Cómo puede ser mi hijo? Violó a su prima, violó a su hermana. ¿Cómo puede ser? Pues, hermanos, la palabra de Dios nos cuenta la triste historia de cómo Amnón violó a su media hermana, la forzó y la botó con odio a la calle. Amnón no era un hijo de cualquiera. Amnón era un hijo del rey David, que conocía perfectamente la palabra de Dios. David, un hijo violador. ¿Y qué decimos de aquel jovencito hijo de David? Hermoso, su cabello sedoso, un príncipe, como Absalón, como en el nombre del Señor se atrevió a pedir a Israel que pusieran a las 10 concubinas de su padre, a las 10 mujeres de su padre, a la luz del día, delante de los ojos del pueblo, y tener relaciones sexuales con las 10 mujeres de su padre. Explíqueme eso. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo se atrevió? ¡Qué vergüenza! ¡Qué deshonra! ¡Qué perversidad! ¿Y qué diremos de Adonías, que sabía que en el hecho de su padre, estando anciano, le llevaron a una joven virgen y bonita para acostarse con David y calentar a su cuerpo? Y cuando muere David, Adonías le dice a su madre: ve y habla con el rey Salomón, porque yo quiero a esa sulamita. Y el extremo de los extremos, hermanos. David tuvo 8 esposas. ¿Tú crees que no se sabía la historia desde Génesis? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. David lo sabía, hermanos. Él lo sabía bien. Sabía la historia de Noé, que tuvo una esposa, que tenía 3 hijos y cada hijo tenía una sola mujer. Lo sabía. Y él tuvo 8 mujeres y 10 concubinas. ¿Cómo alguien que llega a ser rey
El hombre más sabio en el mundo en aquel entonces, a quien Dios le dio sabiduría, gloria y riquezas, ¿cómo en el nombre de Dios se atrevió a tener 700 esposas y 300 concubinas? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Porque él tuvo un padre promiscuo, mujeriego y adúltero, hermanos. Cuando un hombre es promiscuo y una mujer es promiscua, lo que van a engendrar son hijos que van a tener la tendencia a ser perversos y se deben de cuidar. Es que yo no sé por qué mi hijo está enchiflado. Mírate al espejo. No salías de las tristes cantinas con un montón de prostitutas ahí alrededor de tu mesa. ¿Y qué esperabas de tener? ¿Qué clase de hijos querías tener? Esta generación se ha levantado, esta generación de jóvenes y señoritas con pasiones, pensamientos y deseos sexuales desordenados. Y estos mismos jóvenes, si no tienen cuidado, levantarán la peor generación de la historia el día de mañana si no cambian su rumbo de vida. Necesitamos una generación de jóvenes limpios, decentes, morales, respetuosos, santos, consagrados. Esa generación necesitamos para tener una mejor mañana. Qué triste que Israel fue el pueblo santo de Dios, a quien Dios usó para que su nombre fuera conocido en todas las naciones, que estuvieran sorprendidos de aquellas leyes tan perfectas de gobierno, de política, de economía, moral. Y en un de repente, hermanos, ese pueblo santo, consagrado, dedicado para Dios, resulta, hermanos, que se convirtieron como Sodoma y Gomorra. Juan Wesley, hermanos, uno de los grandes predicadores metodistas, usado por Dios, un hombre santo, separado, consagrado, con sana doctrina, ganador de almas, excelente predicador, hermanos, que Dios lo usó para traer avivamiento. Hoy, hermanos, hay iglesias metodistas donde el pastor es homosexual y se atrevió. Yo vi un culto apenas hace un mes, un culto de una iglesia metodista donde el pastor homosexual dijo: le doy gracias a la hermana Mari por haberme pintado esta mañana tan bellamente bien. Pintado de mujer, hermanos, con uñas de mujer. Una iglesia metodista. ¿Qué va a ser de nuestra iglesia si tenemos jóvenes degenerados el día de mañana, hermanos? Si alguien tiene un poquito de duda de lo que estoy predicando hoy, acompáñeme a Salmos 51, versículo 5 y 7. Y mire lo que dice ahí la palabra de Dios, hermanos.
Desde el versículo 6 les voy a leer. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Sabe, hermanos? Este salmos es un salmos que nos habla acerca del arrepentimiento de David cuando cayó. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero hermanos, acompáñenme ahora. Estamos en Salmos 51, 5 y 7. Especialmente acompáñenme en el versículo 5, hermanos. Fíjense lo que dice. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No malentienda esto, hermanos. Tenga mucho cuidado con este versículo. No está diciendo que es pecado una relación marital para tener un hijo. Eso es santo. No está hablando de eso, hermanos. El pecado original en el huerto del Edén no fue la relación de Adán y Eva para tener hijos. Fue la desobediencia de tomar del fruto que Dios les había prohibido. Ese fue el pecado. Pero ¿de qué está diciendo David? Está hablando, hermanos, de que todos los seres humanos somos pecadores. Somos engendrados por un padre pecador. Somos desarrollados en un vientre de una madre pecadora. Pero si el padre que engendra al hijo es un malvado y la madre también es una madre con pasiones y deseos pecaminosos y desordenados, ¿qué producto van a dar? ¿En dónde estás, padre de familia? Que dices, es que mi hija no es así, pastor. No, mi hijo no. Bueno, nada más piensa cómo viviste tú en el pasado y cómo estás viviendo en el presente para que Dios te pudiera gratificar con un buen hijo consagrado. Hay padres de familia, como ya lo he dicho antes, se atreven a culpar a la iglesia. No, es que mi hijo es perverso, es fornicario, es mujeriego, es infiel y es malvado por culpa de la iglesia. No te engañes, no te engañes. La iglesia no lo engendró, tú lo engendraste. ¿Y en qué momento? ¿Y qué hacías? ¿Y cómo era tu vida cuando lo engendraste? No, no te engañes. No es culpa de la iglesia ni de nadie. Salmo 58:3, hermanos. Salmo 58:3. Versículo 3 y 5. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Ahí está la respuesta bíblica, hermanos. Y por si fuera poco, lo que te estoy enseñando, dice el profeta Ezequiel, he aquí, todo el que usa estos refranes, te aplicará a ti el refrán que dice, cual la madre, tal la hija. Hey, papás que están aquí,
¿Cómo está tu situación? ¿Cómo eres en la calle? Cuando te subes a un camión. ¿Cómo eres con las empleadas de tu trabajo chiquito? ¿Cómo eres? ¿Qué es lo que ves? Padres de familia, ¿cómo se comportan en lo más íntimo de su vida? ¿Cuál es tu vocabulario? ¿Un hombre grosero y vulgar? Es una característica fundamental de que tiene un corazón malo. Yo tenía 3 secretarias. Las 3 me llegaban zanconas. Y yo les dije, a partir de mañana no quiero a ninguna de ustedes que venga zancona aquí a esta oficina. Se me van a vestir como damas. ¿Y sabe qué hicieron? Las 3 se pusieron vestidos más largos que el que traen algunas de ustedes. Las 3 fueron a la iglesia y las 3 fueron salvas. ¿Cómo estás en tu trabajo? Está la madre, está la hija. Y también, hermanos, tal el padre, tal el hijo. ¿Sabe qué es lo que muchos padres de familia deberíamos hacer? Y me cuento entre todos ustedes, hermanos. Hoy los padres de familia, para alcanzar misericordia de Dios, deberíamos de venir y ponernos de rodillas en la iglesia. Y decirle, Señor, perdóname mi pasado, Señor. Y yo soy uno que me voy a arrodillar y le voy a decir a Dios, perdóname, Señor. Yo no fui un buen hombre, no fui decente, ni moral. Y por pura gracia tengo los hijos que tengo. Y si no fuera así, yo sé quién es el culpable, porque yo los engendré. Ya estuvo bueno, hermanos. Ya estuvo bueno. Dios no va a hacer nada en nuestra vida, nada en nuestros hijos, si no reconocemos este punto tan importante y fundamental de nuestra vida. Perdóname porque fui un borracho. Perdóname porque agarré un cigarro de marihuana por años. Perdóname porque andaba en las tristes cervecerías. Perdóname, Señor. ¿Cómo me puedo atrever a decirte, ¿por qué no has cambiado a mi hija? ¿Por qué no has cambiado a mi hijo? Porque tú no has querido arreglar eso con Dios. Por eso. Mire, el Señor Jesucristo lo dijo de esta manera allá en Mateo 7:17. Mire cómo lo dice el Señor. Mateo 7:17, hermanos. 7:17 dice la palabra de Dios. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da, ¿qué, hermanos? Malos frutos. Yo he conocido, hermanos, a hombres que en su pasado fueron malvados. Mire, ahorita el Señor me dio uno. Me lo dio en mi mente ahorita, hermanos. En estos días voy a estar predicando, hermanos, en una conferencia con un pastor a quien Dios está usando en México y en Estados Unidos. Hijo de un alcohólico de los que están tirados en la calle, hijo de un alcohólico. Pero ese alcohólico, hermanos, mi esposa y yo, y quizás mis hijos lo recuerdan, se arrepintió y vivió una vida decente y sobria.
Y Dios tuvo misericordia y le dio un hijo predicador. No me vengas con que tú quieres un buen hijo, una buena hija, si sigues deschiflado, viendo cosas malas, vacilando a las muchachas, piropeando a las muchachas. ¿Qué haces cuando vas a algún lugar a comer? Una mesera es bonita y le dices, ay, qué bueno que me tocó, señorita, qué bonita se ve. En vez de decirle, soy cristiano, señorita, tenga un folleto, la invito a que vaya a la iglesia. ¿Por qué tengo los hijos que tengo? ¿En qué he fallado? Yo reconozco, hermanos, que mi pasado no fue lo que debería ser. Yo reconozco que mi vida no fue limpia. Pero estoy consciente que cuando yo me entregué al Señor dije, ya basta. Ni una maldición. Porque algunos de ustedes, hermanos, qué vergüenza y qué tristeza que tienen años de cristianos y dicen maldiciones, hermanos. ¿Cómo? Cuando yo me convertí, hermano, ni maldiciones, ni cerveza, ni cigarro, ni bailes, ni compadres, ni bautismos, ni bodas católicas, ni malos amigos. Me convertí en serio, hermanos. Y creo, hermanos, que por no seguir esa carrera o por tratar de cortar lo malo poco a poquito nada más, hermanos, Dios me ha gratificado. Pero aún así, hermanos, hoy me arrodillo delante de Dios diciéndole, gracias por tu misericordia. No soy digno, es tu misericordia. Y si algo no estuvo bien en la vida de mis hijos, y si algo el día de mañana no está bien, el principal responsable, aunque son adultos, soy yo, porque yo los engendré. Todos puestos de pie, hermanos. Va a tocar el órgano. ¿Y por qué no me acompañas a orar en esta noche y pedirle perdón a Dios? Padre Celestial, gracias por su preciosa sangre que derramó en la cruz de Calvario. La mayoría, si no es que todos los que estamos aquí, vivimos en el pasado una vida sucia y de vergüenza. Gracias por sacarnos de lo sucio. Gracias, Señor. Entendemos que aquellas fallas de nuestros hijos tienen que ver con una herencia, una cadena pecaminosa en nuestras vidas, la cual muchos tomamos la decisión de romperla y poner un eslabón diferente, de levantar una generación diferente a la nuestra. Ayúdenos a reconocer, Señor, nuestros errores, a enmendar nuestros caminos y a ser mejores padres. Y si es necesario, en casa algunos le pidamos perdón a nuestra familia. Señor, gracias por los hijos de muchos de los que estamos aquí, que no son lo que deberían de ser, porque no lo merecemos.
Padres no merecen esa hija, padres no merecen ese hijo, pero es por su misericordia. Bendiga, Señor, este tiempo de oración. Ayúdenos a cerrar filas todas las familias para cuidar a nuestros hijos y levantar una generación nueva en nuestra iglesia. Que el día de mañana se pueda decir que somos una iglesia bautista fundamental independiente. Que no se diga que somos una Sodoma, que somos una Gomorra. Que no lleguemos ahí, Señor. Padre Celestial, gracias por su palabra. Gracias por hablarnos. Bendiga ahora esta invitación. Si hay alguien que está sin seguridad de salvación, hoy que sea el día de su salvación. Todos orando, hermanos. Habrá alguien que nos visita y dirá: pastor, yo estoy visitando la iglesia, yo no sé a dónde voy cuando muera, quisiera tener la seguridad de ir al cielo. Ore por mí, pastor. ¿Habrá alguien así? Si hay alguien así, levánteme su mano, queremos orar por ustedes. ¿Hay alguien así? Ok, Padre, gracias por hablarnos. Siga bendiciendo este culto en Cristo Jesús. Amén. Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones.